invitado, Guillermo Holzman. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, un agrado saludarte. Guillermo, despertamos, el mundo despertó con esta noticia, con la muerte del Papa Francisco. Lo habíamos visto al Papa el día domingo, ¿cierto? Saliendo en la bendición Urbi et Orbi, en una de sus últimas palabras, digamos, conocido, y muere el Papa Francisco en una situación mundial bastante especial, donde tenemos prácticamente una guerra económica, ¿cierto?, entre dos potencias, grandes potencias. ¿Cómo le afecta al mundo político el Vaticano, la muerte del Papa Francisco, y qué rol ves tú que justamente cumplió el Papa Francisco en este tan revuelto mundo económico y político también que tienen las diferentes, que tienen visiones distintas muchas veces al mismo Vaticano? Efectivamente, el Papa Francisco, desde que asume el papado, asume no solamente una idea transformadora dentro de la Iglesia Católica, manteniendo sí lo que eran los lineamientos del Concilio Vaticano II, pero haciendo cambios importantes respecto a la distribución de poder y al rol que le corresponde al papado. En ese contexto, el Papa intentó no solamente tener una visión ecuménica, particularmente con el mundo musulmán, integrando a varios otros grupos pequeños para poder conformar una visión común del mundo. Así lo acreditan sus distintos viajes a diferentes continentes, particularmente los menos visitados por los papas y donde había más pobres. Recordemos que el llamarse Francisco es en homenaje a San Francisco de Asís, que estaba preocupado no solamente de los pobres, sino que también de lo que es una idea de sociedad e integración, digamos, relevante. En esa perspectiva, él ofició, yo diría, sus buenos oficios en todo lo que es el conflicto de Medio Oriente. Ha tenido además una presencia importante en los conflictos dentro de África, y últimamente lo que hizo fue ofrecer sus servicios para una búsqueda de una línea de paz en lo que es la guerra de Ucrania. Igualmente generó un espacio de convergencia con China para poder permitir efectivamente que la Iglesia Católica tuviese un mayor espacio de penetración dentro de esta cultura, a pesar de los innumerables problemas que ya había entre el régimen chino, que nombraba a obispos sin la anuencia de la Iglesia Católica, cosa que quedó por lo menos temporalmente superada. La vocación de paz del Papa, sin lugar a dudas, estuvo presente en más de una encíclica y en más de algún discurso papal realizado tanto en la Plaza San Pedro como en los diferentes sínodos y reuniones que tuvo con la jerarquía eclesiástica a nivel global. Ahora, el nivel de influencia del Papa a nivel mundial como líder del papado, más que de Francisco, en relación a papas anteriores, ¿él aumenta el poder del Vaticano o disminuye el poder del Vaticano políticamente hablando con el Papa Francisco en esta gestión? Dentro de la feligresía católica, muchos consideran de que el Papa disminuyó su influencia mundial, particularmente en los últimos 5 años de su papado. Desde el punto de vista político, yo diría que el análisis o la evaluación es distinta. El Papa, prefirió muchísimo las reuniones y las relaciones más bien reservadas y secretas. Así lo hizo con Vladimir Putin, con la Iglesia Ortodoxa Rusia, así lo hizo incluso con Zelensky, a pesar de que hubo una parte que fue mediática o pública. Así lo ha hecho incluso con algunos conflictos acá en América del Sur, como el caso de Colombia, hay el caso de Brasil. En consecuencia, yo diría la imagen del Papa fue más bien colocar la Iglesia al servicio de la paz, y no usarla como un elemento mediático o político de posicionamiento, cosa que él mismo le criticaba a varios otros papas anteriores. Así que por lo tanto ahí estamos en la práctica, en una evaluación donde el Papa Francisco no va a pasar desapercibido ni por su rol religioso que le corresponde, sino que tampoco por su rol político, que efectivamente fue bastante amplio y con bastantes implicancias, a pesar de que no siempre logró los resultados que se esperaban. Sí, ahora, las relaciones mismas del Papa Francisco que tuvo con Estados Unidos, con Rusia o China, fueron distintas a de otros papas. Los otros papas se relacionaban con esas potencias de manera diferente. Por ejemplo, Juan Pablo II, su relación con Estados Unidos y Rusia, fue distinta a la relación del Papa Francisco, ¿no? Sí, es totalmente distinta. De hecho, lo que tenemos acá es una relación diferente en términos de que el Papa Francisco lo que hace es generar una relación pragmática orientada a aumentar la influencia de la Iglesia Católica, particularmente en los sectores sociales más desprotegidos,
y pone un punto de inflexión respecto a cómo los papados anteriores, que de alguna forma se refugiaban en la curia vaticana, en el poder vaticano, y desarrollaban relaciones solamente de Estado a Estado, pero no necesariamente, digamos, generaban una mayor descentralización en las decisiones que tomaban cardenales y particularmente obispos. En ese sentido, lo que el Papa hace es, yo diría, acercar mucho más la Iglesia hacia la ciudadanía en general, hacia la sociedad en general, y eso incluso queda reflejado en lo que como queda hoy día el tribunal cardenalicio, quienes son los responsables de elegir al nuevo Papa. Hay 136 cardenales, ¿ya? De los cuales representan a 78 países. Anteriormente representaban solamente a 41, por ejemplo. Ahí ahora es menos probable que salga un europeo, porque obviamente se podría proyectar, siempre los papas han sido europeos, hoy día podría, con esta elección de cardenales de más países, podría lo más probable ser que el papa no sea europeo, el próximo. Efectivamente, y si efectivamente no es europeo, quiere decir que la transformación que hace Papa Francisco en la Iglesia ha tenido resultados. Si el Papa es europeo, quiere decir que los sectores críticos al Papa Francisco finalmente logran imponerse a lo que él trató de hacer un cambio dentro de la Iglesia Católica. Ahora, de los 136 cardenales, él nombró a varios, por lo tanto debiesen más o menos seguir la línea justamente del Papa Francisco. Efectivamente, 236 y él ha nombrado 78 cardenales. En consecuencia, digamos, para poder ser elegido Papa se requieren 77 votos. En este caso, él ha nombrado 78. Vamos a ver si efectivamente, porque ser cardenal significa estar en el círculo de poder de todo lo que es la Iglesia Católica, y es efectivamente es ahí donde vamos a ver si efectivamente la influencia del Papa va a tener implicancias o definitivamente van a surgir otros nombres o van a surgir otras posiciones en términos de poder volver a la tradición papal, que es anterior y que se deviene del Concilio Vaticano II, o se va a seguir en esta idea de transformación lenta, pero que ha sido, digamos, profunda en términos de poder ampliar la influencia de la Iglesia Católica y con ello la cultura cristiana en todos los continentes. Ahora, por ejemplo, un Donald Trump con su política, con la agresividad que ha tenido justamente en la última semana, esta agresividad en generar prácticamente una guerra económica con los aranceles. A un Trump, ¿qué tipo de papa le conviene? A Trump le conviene un papa que sea, yo diría, conservador en lo valórico, no ideológico en lo doctrinario, y un papa que a su vez reconozca que en Estados Unidos, particularmente Donald Trump, se es cristiano, pero no significa ser católico. Ser católico no es la religión principal en Estados Unidos, no. Es importante, pero no es la que marca como en muchos países de América Latina. En esa perspectiva, Donald Trump le interesa un papa que sea pragmático, que entienda el mundo, que tenga la preocupación que le corresponde a la Iglesia, pero claramente que no se entrometa en los asuntos que Donald Trump está decidiendo desde el punto de vista de aranceles, desde el punto de vista de geopolítica o desde el punto de vista de los intereses nacionales de Estados Unidos o de otra nación. En el fondo, Guillermo, el Papa para Trump ideal es un Papa mucho más conservador que Francisco, porque Francisco era un Papa más liberal. O sea, Trump... Exactamente. Exactamente, y para los efectos a quienes están viendo, es que siga un Papa que siga adecuadamente todas las conclusiones del Concilio Vaticano II. Probablemente con este nuevo papado que va a surgir, se va a plantear nuevamente la idea de hacer otro concilio, para poder generar, yo diría, las bases de transformaciones doctrinarias desde el punto de vista, digamos, católico, y las bases de lo que va a ser el quehacer de cada una de las líneas de trabajo que tiene la Iglesia Católica a nivel global. El Concilio Vaticano II, que se hizo en los años 60, a mediados de los años 60, en definitiva, marcó todo lo que es la sucesión de papas hasta Francisco. Este nuevo papa va a ser el primer papa que no nace dentro de esa lógica del Concilio Vaticano II y que no trabajó. Tanto el Papa Francisco, que era qué sé yo, un sacerdote en aquellos años, recién con poca experiencia, jesuita, Caro Volquilla en su minuto, qué sé yo, de Joseph Ratzinger, Pablo I, todos ellos son hijos del Concilio Vaticano II. En esta oportunidad va a haber un punto de reflexión al respecto. Y Robert Sará, porque el candidato geniano, Robert Sará, que es anti-islam y es mucho más conservador, uno lo mira y dice, este es el aliado de Trump, que es de raza negra.
Exactamente, la cosa, yo no lo vería tanto como aliado de Trump, coinciden en muchos puntos respecto a la idea de que los valores son fundamentales y deben defenderse y evitar que los valores fundamentales de la familia, que ahí sí coincide el protestantismo que hay en Estados Unidos, la Iglesia Católica, respecto a la unidad familiar, la relevancia de la familia, los valores, etcétera, el antiaborto, son elementos que claramente coinciden. No de la misma manera, no con el sello religioso que coloca el Vaticano, pero sin lugar a dudas es Kazam, que se transforma en una alternativa a los tradicionalistas y vamos a ver cómo viene el Concilio Vaticano. Este es un juego de poder, es un juego de poder entre, no solamente en cómo se administra y gestiona la fe desde el punto de vista netamente doctrinario dentro de lo que es la lógica católica, dentro de la teología católica, y cómo se gestiona el poder desde el punto de vista de la incidencia que tiene la Iglesia en la relación con el poder político terrenal. Esos elementos son los que van a estar muy presentes en el debate que van a llevar los cardenales ya, digamos, en la primera quincena de mayo seguramente. Como que gana estar ahí en el conclave y escuchar uno que hablan los 136 cardenales. Yo tengo unas ganas de tener una cámara oculta, saber lo que hablan. Bueno, va a estar presente Fernando Chomalí, el nuestro, el chileno, ¿cierto? Arzobispo de Santiago, cardenal. Bueno, y para terminar, Guillermo, ¿cómo fue la relación con América Latina, y en especial con Chile, esta relación del Vaticano con América Latina directamente? Con Argentina no volvió nunca más él. No volvió nunca más y él trató de no ir a los países donde había una sólida fe católica que requería más que ya un impulso. Lo que él buscaba en estos países, en el caso de Argentina, Chile, incluso España, donde nunca fue, dicho sea de paso, lo que buscaba era una iglesia católica que se desenvolviera por sí misma, capturando y encantando y dando esperanza tanto a los cristianos para que ejercieran el catolicismo como corresponde, y a la sociedad para que vea en la iglesia católica un lugar de esperanza. En esa perspectiva, yo diría la relación con los países de América Latina fue muy preocupada de los conflictos, de cómo se interpretaba la historia desde el punto de vista católico, de qué manera se podía colocar un elemento nuevo en la convivencia como de la sociedad en términos cristianos. Y en esa perspectiva yo diría que para él era más importante viajar a aquellos países donde el Papa nunca había viajado, donde había más conflictos. De hecho, estuvo en Irak, estuvo en China, estuvo en varios países asiáticos, países africanos, y en el caso de América Latina, él era hijo de todo lo que fue la Guerra Fría, que la vivió en Argentina, como jesuita, como provincial jesuita, a los 34 años, muy joven, luego fue castigado. Entonces yo creo que el Papa tenía fe en América Latina, pero también tenía fe de que la Iglesia no puede mandar su mensaje solamente desde el Vaticano, sino que tiene que haber una acción concreta en las bases de la Iglesia Católica, y eso importaba a los sacerdotes, a los obispos y particularmente a los cardenales, que tienen una importancia orientadora fundamental en cómo se lleva la religión a los distintos grupos de la sociedad. Bueno, el gran legado, y cuando estuvo en Chile le pasó, acuérdate cuando vino a Chile, es cierto, Guillermo, Chile, la iglesia chilena vivía momentos bastante tormentosos con diferentes abusos sexuales, teníamos grandes denuncias de abusos sexuales en la iglesia chilena. El gran legado quizás también de Francisco fue cómo manejó estos escándalos, ¿cierto? Esa fortaleza que tuvo y también para limpiar bastante esta corrupción sexual que se vivía dentro de la iglesia. Efectivamente, lo que él hace realmente es primero transparentar de que eso existe, que es una realidad y que no se puede ocultar ni colocarle un velo. Lo segundo que hace es poder generar una comprensión de la realidad donde incluso lo lleva a que la Iglesia acoge el homosexualismo, no del punto de vista de todos los sacramentos, pero que la Iglesia no puede darle la espalda al homosexualismo, ya sea en su versión gay, lesbiana, tampoco a los transgéneros, tampoco a los padres divorciados o a aquellos que viven en pareja, que según la Iglesia inicialmente vivirían en pecado. Entonces yo creo que el Papa abre espacios, no todo se traduce en decisiones pro eso, pero claramente abre un espacio donde la iglesia no puede estar ajena a todo ello, y las mayores investigaciones claramente se llevan en este periodo papal y con más de alguna sanción. Y eso yo creo que ayuda a la transparencia, quizás no completa, pero ayuda a la iglesia a hacerse cargo de una realidad que no podía ocultar, y el Papa Francisco yo creo que lo hace muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Un completo análisis, la visión política de un líder más de... ¿Cuántos millones de católicos es el líder Papa? 1.400 millones. 1.400 millones, un claro, líder, imagínate. Tenemos
un hombre con mucha fuerza. Exactamente, cuando decimos el mundo está entre 1.300, según como tú lo quieras contar, hasta 2.300 se suman los cristianos, mientras que el mundo musulmán está en 2.500 y somos 8.000 millones, nos quedan varios miles de millones de más todavía que profesan otra religión. Así es, sí. Buena cuenta. Guillermo, vamos a mirar estos 136 cardenales, vamos a armar ahí diferentes perfiles para saber justamente por qué lado se va y cómo los grandes líderes del mundo también de una u otra manera están llamando a sus cardenales antes de irse al cónclave para decir, algo le irán a decir los líderes. Exactamente, bueno, y recordemos que el Papa Francisco mantenía un círculo muy cerrado de asesores, muy de su confianza, lejos de la burocracia que él criticaba mucho del Vaticano, lejos de lo oneroso, lejos de la ostentación que él criticaba mucho dentro del Vaticano, que fue de hecho uno de los elementos que lo lleva a ser electo en su minuto. Y hoy día vamos a ver si efectivamente eso se logra mantener y de qué maneras se enfrenta a esta nueva etapa de una iglesia católica que requiere fortalecerse y donde los cardenales tendrán una yo diría, muy compleja decisión. Bueno, lo que tú decías, esa humildad de Francisco es lo que lo llevó a vivir a la residencia Santa Marca, que es muy distinta a los aposentos del anterior Papa. Los aposentos del anterior Papa eran mucho más elegantes, ¿cierto? Tenía mucho más glamour, por decirlo así. En cambio, esta residencia Santa Marta es bastante más humilde. También es buen signo para ver dónde va a vivir el próximo Papa. Exactamente, y vamos a ver qué postura va a tomar y de qué manera se hace cargo de los desafíos que tiene hoy día la Iglesia Católica y que para nadie son desconocidos. Muchas gracias, Guillermo. Estamos en línea, muy agradecido como siempre, nuestro análisis internacional acá en puranoticia.cl. Gracias a ti, buena semana. Buena semana, Guillermo Holzman. Bueno, sí, un papa que además no era tecnológico el Papa Francisco. ¿Te imaginas un papa nuevo con un reloj, ¿cierto? Con un reloj, un papa tecnológico, un papa con Instagram. ¿Tenía Instagram el papa, no? No tenía Instagram, ¿o sí? Tenía Twitter, parece, ¿cierto? Tenía Twitter el papa. Un papa tecnológico, un papa nuevo. ¿Cómo hacer el papa? 136 cardenales aprendiendo, ¿cierto? De esta jornada. Oye,